En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Saludos, muy buenos días a mis amigos desde esta República Dominicana nuestra en este viernes ya que termina la semana y la semana culmina hoy con una información entre muchas otras que podríamos tratar, como es el tema haitiano al que pudiéramos referirnos todos los días, con un tema de pactos políticos, que si se suma a lo que han sido las alianzas también políticas, que no es una historia nueva, que surgen cada cierto tiempo y que sobre todo son visibles en estas coyunturas, sobre todo preelectorales. Y en el día de ayer el presidente Luis Abinader encabezó un pacto con un grupo de organizaciones, también personalidades y rectores universitarios, en un pacto para tratar un poco el tema de la situación haitiana. Y eso obliga y recuerda otros pactos y alianzas en el que yo pienso los términos como tal se desvirtúan de alguna manera, porque suscribir pactos y suscribir alianzas políticas con miras a los comicios electorales no es cosa de ahora, o con miras a la solución de problemas que pudieran impactar precisamente en los temas puramente electorales. La historia política dominicana está llena y documenta como tantos casos que se han hecho, que van desde aquella Casa Nacional del Diálogo, el Diálogo Nacional que terminó y que incluso instaló una casa, y que yo siempre he dicho cuando me he referido a ese diálogo que se tragó muchos millones, que simplemente terminó con una señora y un chino detrás, el diálogo nacional. Pero desde hace más de 30 años aquí en el país las firmas de documentos de los partidos ha sido una de las salidas más efectivas a la hora de, si no por situaciones que se dan respecto a las coyunturas puramente electorales, vuelvo y repito, por situaciones que tienen un impacto en lo que serán los resultados electorales. Y eso pienso que es lo que ocurre ahora con el pacto que se acaba de realizar respecto a la situación haitiana, donde yo pienso que ahí, buscando un poco la acepción de lo que es pacto, sería simplemente hacer cumplir lo que está establecido respecto a nuestras leyes migratorias y a las políticas que nosotros deberíamos desempeñar respecto al tema haitiano. Mediadores de conflictos, conciliadores sobre casos, sobre crisis electorales, que podría ser otra de las funciones que pudieran darse en estos acuerdos, como fue, por ejemplo, y yo creo que ilustra bastante bien, el pacto firmado en agosto de 1994 en memoria de la política como el Pacto por la Democracia, con el que se acordó reducir entonces el mandato de Balaguer de 4 años por una seria crisis política y se redujo a 2 años. Eso es un pacto o el pacto por la salvación de la democracia que se produjo a raíz de esa crisis, una crisis que tuvo un revuelo incluso internacional, que fueron generadas por esas elecciones de 1994. Y haciendo revisión entonces de todo esto, pues nosotros caemos en lo que fue precisamente en ese diálogo y en esa Casa Nacional del Diálogo, y en lo que fueron después las consideraciones y las críticas posteriores a esa necesidad, sin que estemos pensando que los pactos, los acuerdos entre los sectores que gravitan en la vida del país en sí mismo son malos. Todo lo contrario, yo creo que eso es algo que debería consensuarse, pero consensuarse no de cara a una determinada coyuntura política, sino en una verdadera disposición política de todo el liderazgo que gravita en la vida del país para buscar consenso, para buscar soluciones, pero eso nos coloca a nosotros bastante lejos de lo que son las pretensiones de los políticos del patio en este país. Otro de los temas, mucho más allá del pacto de Luis y sus amigos, o de Luis y los partidos que
que le son afectos y personalidades que también le son afectos, y la ausencia criticable también, digo yo, desde mi punto de vista, de los partidos de oposición, dejan un sabor muy amargo al electorado y a la población, en el sentido de ese discurso de preocupación respecto a los temas que afectan al país y en el que deberían de ponerse de acuerdo todos los líderes, no importa si en oposición o si el oficialismo, pero cuando se trata de problemas que impactan a la colectividad, como es el caso de la situación haitiana, quedarse, yo pienso, en la gatera, solo en la crítica por la crítica, o de parte del oficialismo, la imposición de una agenda, no para pactar, no para discutir, no para llegar a acuerdo en cuanto a lo que debería de ser la salida, me parece que simplemente son recursos puramente electoreros. Señores, la situación de Haití, wow. Hoy, mi querido amigo Julio César Malone, quiero invitarles a que vayan al periódico Listín Diario para que lean su artículo, porque hace un resumen extraordinario, pienso yo, respecto a lo que ha sido precisamente, y a propósito del tema haitiano, y a propósito de las decisiones que en algún momento fueron apresuradas por parte del gobierno, cómo en pocas semanas terminará ya sin que haya parado en ningún momento y siendo el detonante de lo que se ha estado discutiendo en estos días respecto a la situación haitiana. Van a inaugurar ese canal que se construye desviando las aguas del río Masacre, y que no se ha detenido la construcción en absoluto. La forma como el gobierno manejó el asunto, la situación, parece que solo ha logrado, y hoy nos los ilustran muchos diarios, la quiebra de pequeños y medianos productores agropecuarios que vivían del mercado haitiano. Ese retorno masivo de los haitianos a su país, que ha reducido, evidentemente, de manera crucial, todo el tema de la oferta de esa mano de obra que, aunque muchos no lo quieran aceptar, ha sido imprescindible, mano de obra barata que yo creo ha tenido un gran impacto en el crecimiento económico dominicano, y esa definitivamente va a producir una distorsión bastante seria, una distorsión económica que en lo inmediato va a producir un peligroso aumento de los precios, y les explicamos por qué. Porque sin la mano de obra barata haitiana, los dominicanos tendrían entonces que asumir el papel de los haitianos, de los que tanto se habían quejado, y por supuesto tendrán que irse a trabajar en los campos, pero ustedes pueden estar seguros que van a cobrar mucho más de los que de manera informal se le pagaban a los haitianos. Por tanto, eso va a tener un impacto, de hecho yo pienso que ya lo tiene, en los precios de los alimentos, que ya se han disparado y que seguirían disparándose hasta un nivel prácticamente prohibitivo para la mayoría. Entonces, sin esos constructores, sin esos obreros que se han integrado a la tan boyante y creciente empresa de la construcción, extrañamente creciente en República Dominicana, ¿qué va a pasar? Bueno, van a tener que contratar obreros haitianos, y por supuesto los precios van a aumentar lamentablemente. Es decir, que esas consecuencias económicas de toda esa política fronteriza que ha implementado el presidente Luis Abinader, yo creo que podrían de alguna manera, visto desde esa perspectiva, más que aportar, yo creo que podrían afectar seriamente esa popularidad que se ha exhibido desde siempre. Lo despreciarían los pequeños y medianos productores quebrados, y muestras tenemos, por ejemplo, de cuál es la situación de esos pequeños y medianos productores. El pueblo que tendrá que consumir alimentos mucho más caros, los constructores, los compradores de edificaciones en un país donde tenemos grandes déficits habitacionales, ¿no? Y que cada vez se limita más el acceso de la gente a tener una vivienda, precisamente por los costos y cómo se disparan, pues eso se dispararía más. Es decir que, como dice Julio César Malone, ha sido una especie de golpe de Estado corporativo contra los pequeños y medianos productores, para que precisamente esas corporaciones que son grandes y a las que nosotros, los ninguniados, no tenemos acceso, ni para tener una vivienda, pero tampoco para
involucrarnos en el negocio de las exportaciones. Entonces son esos medianos y pequeños, sobre todo en el ámbito agrícola, que son los que abastecen el mercado local con un impacto de un abaratamiento en los precios de los productos agrícolas. Entonces, ese nacionalismo disparado pudiera definitivamente tener un impacto terrible en la economía si el presidente Luis Abinader actuó para entrar en conexión con esos patrioteros de último momento para ganarse los afectos. Eso es una coyuntura que podría al final colocarnos o frenar ese éxito económico que aquí se ha exhibido durante tanto tiempo. El ejemplo que ponía Malone es respecto a al caso de Estados Unidos, con el éxito económico que, por supuesto, yo creo que es bastante ilustrativo, depende precisamente de la mano de obra barata. Claro que sí. La mano de obra barata que confluyen y todos esos obreros, incluidos los dominicanos, que desde la década de los 70 aquí menospreciaban el trabajo del corte de la caña, pero se iban a trabajar a las fábricas en Nueva York con una mano de obra mucho más barata, pero con eso se alcanzó grandes crecimientos económicos y ellos lo entendieron muy bien, muy a pesar de lo que eran los planteamientos de los ultraderechistas estadounidenses que despreciaban a los migrantes, pero que ellos sí sabían el impacto que eso tenía en la economía. Entonces, una economía sin mano de obra barata, perdiendo más de 100 millones mensuales, enfrentando aumentos generales de precios, es una bomba de tiempo que podía reventar en las manos del presidente Luis Abinader, porque la economía dominicana sería entonces la gran perdedora de esas nuevas políticas fronterizas, que es un aumento circunstancial también simultáneamente de la mismísima popularidad del presidente Luis Abinader. Es decir, que nosotros estamos a 7 meses, casi a 7 meses de tiempo de las elecciones presidenciales de mayo, pero lo que podría ser y el impacto que podría tener respecto al futuro de la reelección del presidente Luis Abinader, si las cosas siguen por el camino que van, yo creo que va a ser mucho más negativo que positivo y por supuesto parece que no se está viendo las consecuencias de esto. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC 20% de descuento en todas sus sucursales. A ustedes pedirles como siempre que le den like a esta transmisión, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban y por supuesto, si usted no se ha suscrito, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suban nuestras intervenciones y vamos a desearles un muy buen fin de semana para todos, para todas.